Y les voy a pedir que abramos en Marcos 14, no mi Marco, Marco, el libro de Marcos 14 del 32 al 42. Como les decía, es un tema que yo en mi momento en un proceso que estuve pasando, esta palabra me vino continuamente, sin saber lo que había sucedido porque no le presté atención. Después leyendo, y yo decía, bueno, yo tenía otros temas y el Señor nuevamente me volvía a decir esta palabra. Y le puse yo, ¿tienen la imagen, Cristian, ahí, por favor? El Getsemaní, el lugar del prensado. Luego les voy a explicar por qué, ¿vale? Bueno, Getsemaní significado en el arameo, lugar del prensado de aceite. Sabemos que el aceite tiene su proceso, ¿no? Que lo exprimen para poder sacar el aceite de oliva virgen que usamos aquí en España, ¿no? Que está muy bueno. La palabra prensado, como dije yo, significa exprimir, sacar de algo, de alguien algo bueno, estrujar y afligir. Entonces vemos de que en el Getsemaní, todos sabemos que muchas veces este tema se habla para Semana Santa o para este tipo de... Por eso dije yo al principio que no solamente hay una fecha específica para dar un mensaje, porque Dios a través de su palabra nos habla en todo el tiempo. Entonces vemos aquí en el Marcos 14, 32, vamos a leerlo rapidito, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y halló a los discípulos durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermen? ¿No has podido velar una hora? Velad y oráis para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Todos sabemos que el Getsemaní fue un lugar que representaba lo más íntimo y lo más profundo de Jesús, sus emociones, sus sentimientos, su agonía, su aflicción, todo, ¿no? Todas las emociones yo creo presentadas en ese lugar. Entonces también vemos que muchas historias hablan de que Jesús era un lugar que él frecuentaba muchas veces. Por lo general siempre él estaba en ese lugar. Entonces cuando vamos aquí al capítulo 32 dice que vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a los discípulos, le dio unas instrucciones, son porfiados, le dijo, sentaos aquí que yo mientras oro. O sea, justo sabíamos que Jesús iba a ser apresado y él se fue al Getsemaní, él sabía lo que le esperaba. ¿Y por qué decía yo que el Getsemaní era un lugar de prensado? En ese momento tal vez Jesús habrá dicho, bueno, así como prensan las aceitunas, voy a tener que ser prensado yo, triturado, maltratado, ¿no? Se lo puede haber imaginado, que muchas veces nos podemos imaginar esa imagen. Entonces vemos aquí a un Jesús angustiado, a un Jesús que le pide a sus amigos que ore, le dice, quédense aquí mientras tanto yo oro. Y en otra versión que especifica más, que ya estaba loca, que hay varias historias iguales, pero en algunas presentan más detalles, y le decía, oren por mí. Entonces le pidió a sus amigos que oraran. No es malo, muchas veces cuando enfrentamos situaciones, procesos, aflicciones, que tú le digas a tu hermano, ora por mí, ¿no? Jesús le dijo a sus mejores amigos, porque eran más íntimos, esos tres, y le dice, oren aquí, oren por mí. Vale, porque él necesitaba a lo mejor como hombre, sabemos que fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces él como hombre anhelaba la compañía consoladora de sus amigos. ¿Quién no lo anhela en esos momentos difíciles, no? Entonces él le dijo que oraran por él. Y entonces vemos en este proceso
que Jesús tenía que ir solo porque dice que él se alejó para ir solo porque él necesitaba buscar la intimidad con el Padre. Y esto es lo que me encanta mucho, porque muchas veces queremos que ciertas personas nos acompañen en los procesos. Es verdad, somos un cuerpo, sí. Pero ¿sabes? Te puedo decir una cosa, que a veces ese proceso nadie más puede interferir que solo Dios. Nadie más. Está bien, está tu marido, están tus hijos, están todos, pero no pueden hacer nada más que orar. Nada más que orar. Y solamente Dios. Los demás van a ver el milagro, van a ver el testimonio, van a ser testigos de lo que Dios ha hecho en ese proceso. Porque nada más pueden hacer. Entonces tampoco pueden interferir. Entonces, ¿cómo Jesús iba a enfrentar este duro momento? Dice que él se apartó como a una distancia de un tiro de piedra, que eran como 10 o 30 metros. Alguien que sepa de matemáticas, yo para los metros estoy media perdida, que era una distancia más o menos, ni tan lejos ni tan cerca. Entonces, dice que dejó a los discípulos y se fue a buscar la intimidad con el Padre, porque lo necesitaba. Él era dependiente de la comunión que tenía con su Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos tenemos que alejar de nuestros maridos, hijos, familia, para buscar esa intimidad? Estábamos cantando hoy acerca de esa intimidad, ¿no? Tenemos que buscar porque es el lugar, es el momento para que tú y Dios puedan ser uno. No puede interferir nadie más. Por más que quieran, no van a poder interferir. Solamente van a mirar desde lejos. Entonces, vemos aquí que Jesús fue diferente porque dice que Él, mientras tanto tú crees que Él estaba afligido, fue y dijo, bueno, estoy afligido, me voy a meter en la droga, me voy a meter en el alcohol, voy a buscar por aquí, que eso a lo mejor me soluciona el problema. No, Él dijo, voy a ir al Getsemaní y a buscar la intimidad de su Padre. Porque muchas veces nosotros queremos escapar y creyendo que buscamos refugio en otras cosas, al final pensando que eso nos va a traer paz interior. Y es mentira, porque al final nos va a traer más problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Podemos aprender de Jesús, de que Él buscó al Padre en esos momentos difíciles, ¿no? Entonces vemos de que Él sabía que cuando Él iba a cargar ese peso de la cruz por todos nosotros, sabía que Él iba. Hay una parte cuando Él fue crucificado, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú te has puesto a pensar que Jesús en ese momento, en su agonía, en su tristeza, en su angustia, habrá sentido la falta de paternidad? Bueno, papá, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así en un proceso? Yo lo he sentido. Y digo, ¿por qué? Siento que me has abandonado, pero Jesús estaba ahí, el Padre estaba ahí. Él sentía, pero no era que se había alejado ni que lo había abandonado. Entonces, Él tuvo que experimentar la soledad como cualquiera de nosotros, porque le dijo a ellos, oren por mí. Como te dije antes, no está mal que tú le digas a tu hermano, oren por mí, porque la palabra dice que debemos orar los unos por los otros. Entonces, ellos a lo mejor no le fallaron por decir, bueno, los discípulos se quedaron dormidos, habrán orado nada. Pero dice la palabra, Dios nos da herramientas que nos dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido, angustiado? Pues oren. Ahí tienen la respuesta. Oren. Dios nos da la herramienta en su palabra. Entonces más adelante vemos que le dice, en el 37, tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Jacob y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, abrió su corazón Jesús, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. O sea, ¿te imaginas tú cómo se tiene que haber sentido él como hombre para decir esto? Entonces, cuando vemos a Jesús que se apartó para orar, podemos ver un intenso estado emocional ante la perspectiva de lo que le esperaba, porque le esperaba algo difícil. Entonces, en esta descripción aquí nos habla acerca de ese intenso estado emocional que él estaba pasando por ese momento. También vemos que estaba atravesando por un estado extremo de dolor y angustia. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos sentido así?
no se compara con lo que Jesús pasó. A lo mejor nosotros creemos que es lo peor que estamos pasando, pero nunca se va a comparar por lo que Jesús tuvo que atravesar en ese Getsemaní, en esa noche oscura de tristeza. Entonces, dice luego en Lucas 22:44, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes tú que esto es una enfermedad? Yo la estuve mirando y había hace años mostraban una chica que sudaba gotas de sangre, no sé si en Sevilla y eso. Tú dices, ¿eh? Pues sí. ¿Sabes por qué? Se llama esta enfermedad hematidrosis. Es una enfermedad que puede ocurrir cuando cuando una persona sufre un estrés extremo, como lo que le pasó a Jesús. Él dice que su alma estaba tan angustiada, estaba tan triste, hasta lo más profundo, que dice que comenzó a sudar gotas de sangre. Entonces, donde por causa de la emoción, de la tristeza, de la angustia, dicen que cuando uno pasa estos extremos excesos de estrés, los vasos capilares del cerebro pueden llegar a estallar y por eso se puede producir un derrame cerebral. Yo no soy médica, pero leyendo o no. ¿Algún médico por aquí? Increíble, yo me quedé, wow, eso tiene gotas de sangre, solo a Jesús tiene que haberle pasado. Pero eso es producto de un estrés extremo. O sea, imaginemos cómo Jesús pudo haber pasado angustia, dolor, ¿no? Y puede haberlo a él. Dice que el ritmo cardíaco, cuando viene un proceso de estrés crónico muy fuerte, que el ritmo cardíaco empieza a acelerarse 5 veces, 10 veces más fuerte de lo normal. Entonces, por lo tanto, puede producir esta enfermedad que es un derrame cerebral, ¿no? Entonces, por eso debemos de saber que las emociones que a veces cargamos pueden producir enfermedades. Las emociones, tal vez nosotros decimos, esto tiene un nombre, ¿vale? El llamado estrés. ¿Cuántos vivimos la vida estresado? Pero muchas veces creemos que el estrés es el tiempo del día a día, que corro para allá, corro para acá, corro aquí, que tengo que pagar factura, que estoy preocupado, que aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora el estrés está diagnosticado como una enfermedad que no tiene cura para los médicos. ¿Por qué? Porque te dan pastillas solo. Te dan pastillas solo. La depresión. Yo creo que aquí hay muchos que hemos pasado depresión. La depresión no tiene cura. Solo Cristo te puede sacar de esa situación. Amén. No tiene cura porque los médicos te dan pastillas solo para apaciguar el malestar de lo que estás sintiendo. No digo que no exista porque yo lo pasé y yo no tomé pastillas, pero fue que Dios el que me libró de ahí. Amén. Entonces vemos de que a lo mejor el estrés, el día para allá, día para acá, no sé qué, no sé cuánto, el pago de deuda, no. Hay otras situaciones que se entierran dentro de nosotros que pueden causar ese tipo de enfermedades. Amarguras, raíces de amargura. Que esto del estrés del día a día ayuda también, pero tenemos que darnos cuenta que hay cosas más abajo, traumas que luego se desenfocan en este típico estrés crónico que luego puede causar enfermedad en nuestro cuerpo. Jesús experimentó esta emoción tan grande, un estrés extremo que llegó a sudar esas gotas de sangre. Entonces podemos darnos cuenta de que a lo mejor van a haber personas que a lo mejor que nos aman, ¿no?, en ese proceso, pero el proceso es tuyo y de Dios. Jesús dice que cargó con todo nuestro peso del pecado. Y muchas veces llevamos esas cargas, pero Él nos dice que dejemos las cargas a Él. En Mateo 28 dice, dejad a mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, la ansiedad y la angustia son reacciones del cuerpo humano al estrés. Por eso Jesús estaba angustiado, estaba tan triste, estaba solo, sintió la soledad, experimentó todo. Yo creo que un ser humano puede experimentar. Y yo creo que para identificarse contigo, conmigo y con todos los que estamos aquí. Pero nos deja una enseñanza muy grande, ¿no? Dice que podemos entender
la tristeza que Jesús tuvo, que fue una muerte diferente, porque Él iba a morir. Era una muerte diferente a la nuestra, porque Él resucitó. Nosotros aquí morimos y nos vamos al cielo y bueno, algún día resucitaremos. Pero fue algo muy especial, diferente a como nosotros. ¿Por qué? Porque Él estaba siendo muerto. Él moría por los pecados nuestros, por nuestros propios pecados, no porque Él tenía pecado, porque Él no tenía pecado. Él era sin pecado. A pesar de que fue 100% hombre y 100% Dios, Él no tenía pecado. Pero Él, la tristeza mortal que Él tenía era porque tenía que morir por ti, por mí, por todos los que estamos aquí. Y Él cargó el pecado, el precio, por sustituirnos a nosotros, porque a nosotros nos tocaba estar ahí. Pero Él dijo, ¿te das cuenta del sufrimiento? ¿Por qué no podemos ser más conscientes del precio y el sufrimiento que le costó a Jesús para que nosotros estemos aquí hoy, para la salvación? Somos conscientes, ¿no? Luego dice en el 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras versiones dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego dice, en otra versión, dice, Jesús dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El deseo de evitar la copa, cuando dice si es posible, es un deseo, una expresión de un deseo humano natural. ¿Para qué? Para evitar el dolor y el sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacer eso? Yo en algún momento lo dije. No quiero, no quiero. No, es como una niña, no, una niña a lo mejor berrinchuda que hace su berrinche. No quiero, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Podría haber Jesús dicho eso, ¿no? Pero vamos a ver aquí, que me llama mucho la atención, que dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Hubo un punto y una coma. Los que saben de lengua, a ver quién me puede decir qué es lo que pasa cuando hay un punto y coma. Hay un pequeño silencio, ¿no? Para continuar con la otra frase. ¿O no? Punto y coma. Dice, si es posible, coma, pasa de mí esta copa. Punto y coma. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vemos que hubo un silencio. Jesús se quedó ahí esperando que el Padre le dijera, lo que esperamos todos, ¿no? Bueno, pásate este problema, pasa esta dificultad total, que sea como tú quieras, ¿no? No podemos ser niños consentidos, niños caprichosos, que queramos que Dios haga lo que nosotros queremos. No, Jesús le dijo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Me encanta porque dice, pero no sea como yo quiero, sino a tu manera, no a mi manera, a tu manera. Porque a veces nos gusta a nosotros que Dios trabaje a la manera nuestra. Y estamos equivocados, porque Él es Dios y Él trabaja como Él quiere y hace lo que Él quiere y dice lo que quiere. Entonces vemos de que el Señor conocía el corazón, los pensamientos, que tú crees que a lo mejor habrá pensado Él, no habrá otra alternativa, ¿no? Que voy a tener que desligarme de mi padre, voy a tener que sufrir. No habrá otra opción, que muchas veces a lo mejor nosotros le podemos decir. Y por eso digo yo de que en momentos, porque en una oportunidad lo dije, Señor, ¿por qué no puedo pasar esto y esta situación que pasar por alto? No, es necesario, es necesario. Entonces ese silencio que hubo ahí fue lo que determinó ahora lo que Cristo tuvo que cumplir. Entonces, muchas veces nos preguntaremos, ¿por qué tuvo que pasar por el Getsemaní? Vemos de que esta batalla se nos presenta, comienza en el Getsemaní y luego tuvo que pasar por este proceso del Getsemaní, que yo dije que era el lugar del prensado, ¿no? Era un proceso que estaba atravesando Jesús. A lo mejor podríamos pensar, pero ¿no había otra manera menos dolorosa para que Él pudiera llegar a donde tenía que llegar, no? Pues no había otro lugar.
¿Por qué? Porque dice que el Getsemaní fue ahí donde Él tomó la decisión, ¿no? Una decisión de ir a la cruz, porque fue una decisión. Y luego en el Calvario dice que esa decisión se materializó cuando fue clavado en la cruz. Por ti, por mí, por todo el mundo. Amén. Entonces, esa decisión fue la que cambió el destino de nuestra historia. Y por eso hoy tenemos la salvación. Por eso te digo que tu decisión en medio del prensado va a depender de lo que tú decidas, ¿no? Sabíamos que Judas, cuando él fue al Getsemaní, llegó con los adversarios para arrestarle, ¿no? Y dice que él, mientras su amargura, su agonía era tanta, más intensamente oraba. O sea, era tanta la desesperación que él sintió, que su angustia lo hacía que orara más intensamente. Entonces él tuvo que tomar esa copa de sufrimiento por nosotros. Por nosotros, dijo, bueno, que yo amo, tengo que morir por ti y por mí. Que le causó dolor, le causó sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos estar aquí. Amén. Luego dice más abajo que pilló a los discípulos durmiendo, ¿no? Lo cierto es que es verdad que fue la segunda vez y la tercera vez y los pilló durmiendo. No intercedieron, le dijo, no le dije que durmieran, no han podido orar ni velar una hora, los otros se quedaron dormidos, ¿no? Como estaba orando yo en la mañana con mi hija, estaba orando y se estaba durmiendo, le digo, estás como los discípulos, le digo. Pero no duraron nada, una hora. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a las personas, puedes orar por mí? A lo mejor te van a decir, sí, nunca más van a orar. Puedes orar por mí. Pero ¿sabes lo que yo aprendí? De que muchas veces los hermanos, las personas que están a nuestro alrededor, sí, te van a conocer tu proceso, van a decirte, sí, voy a orar, voy a estar contigo. Y en los momentos muchas veces te sientes solo. Sí, van a cumplir oración. Pero debemos entender que no podemos depender de las oraciones de los demás. No podemos depender de los demás. ¿Sabes lo que pasa? Lo único de quien tú tienes que depender es de la presencia de Dios. De lo único, depender de Él. Jesús no dependió de la oración de los discípulos porque se durmieron. Se durmieron. ¿A dónde iba a ir con esos discípulos que no pudieron ni siquiera aguantar una hora? No podemos depender de la oración de los que están a nuestro alrededor. ¿Que puede ayudar? Sí, pero no podemos depender. En una situación me vi dependiendo de una persona y reaccioné y dije, yo no puedo depender de alguien para sacarme de esta situación que yo estoy pasando. Necesito la dependencia de Dios. Estábamos hablando de acercarnos a Dios, se estaba hablando todo esto. Jesús dependía completamente de la presencia de su Padre. Completamente, o sea, de la comunión de su Padre, que por eso su alma estaba tan entristecida que decía, mi Padre me va a abandonar, voy a perder mi contacto con Él, mi intimidad, mi comunión. Por eso te digo que muchas veces tenemos que aprender a depender de la presencia de Dios, de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él lo vivió y Él conoce tus emociones, Él conoce porque las emociones fueron creadas por Él y Él nos conoce. Como dice, de pie a cabeza, de exterior e interior. Nos conoce por completo. Y en estos procesos, en estos prensados, vamos a saber de qué estamos hechos. De qué estamos hechos. No podemos nunca igualar lo que nosotros pasamos con lo que Él pasó. A lo mejor yo puedo decir, yo estoy pasándolo mal y para otras personas no es nada. Pero nadie sabe el calvario que cada uno pasa. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Tú puedes ver cara, pero no ves corazones. Puedes ver la gente muy contenta, pero por dentro llevan una depresión que te muere, ¿no? Entonces vemos de que Él experimentó la soledad, la tristeza, el dolor, la angustia. Entonces vemos de que los sufrimientos de Cristo fueron reales. Dice que Él pasó hambre, cansancio, sufrió dolor, deslealtad y un montón de cosas por nosotros. Sufrió la agonía de la cruz. Y eso nunca se nos tiene que olvidar. No solamente para Semana Santa, sino que siempre. Por ejemplo, hoy tenemos Santa Cena. Recordamos el sacrificio de Cristo
tenemos que recordarlo siempre, porque ese sufrimiento valió la pena por nosotros. Pero sabemos que en medio de las circunstancias, en medio del prensado, tenemos a Jesús, y el que puede ministrar nuestros corazones, el Espíritu Santo. Sabemos que en el monte de los olivos, que era el Getsemaní, creo que era, sabemos que hay aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Está siendo prensado como la aceituna, pero tenemos que darnos cuenta que está la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos en este proceso. En resumen, vamos a resumir un poquito, ¿no? Él sabe lo que nosotros estamos atravesando. Yo no sé por qué, yo quería compartir otra cosa y porque la tenía, y siempre me venía a mi mesa Getsemaní. Y el Señor me dijo, este mensaje es para alguien. Yo no sé para quién. Yo no sé, ha venido por primera vez, no lo sé. Yo no conozco aquí a todo el mundo, ni tampoco sé lo que hay en su corazón. Pero Él sabe lo que nosotros atravesamos. ¿Por qué? Porque Él lo experimentó. Él experimentó las emociones, Él experimentó la soledad, Él experimentó la agonía, la tristeza, la angustia. Él la experimentó. No es nada nuevo. Y Él sabe. Entonces muchas veces depende de nuestra actitud, la actitud que nosotros vamos a tomar en medio de este prensado. ¿Qué aprendemos en el Getsemaní o Getsemaní? ¿Sabes que me puse a mirar? Sacamos mucha enseñanza en este Getsemaní, que no solamente fue un lugar donde Jesús iba y oraba las veces que quería, sino que también fue un lugar de proceso, fue un lugar de prensado, un lugar donde Él fue exprimido, donde fue probado, donde fue angustiado. Entonces también vemos de que el Getsemaní era un lugar de intimidad. Jesús dependía de la intimidad del Padre, de la comunión del Padre. Y por eso Él fue al Getsemaní, porque sabía que era el lugar donde Él podía estar a solas con su Padre, antes de ser entregado. Porque Él aprendió y Él corrió a la presencia de su Padre. Debemos aprender a depender de la presencia de nuestro Papá. Hay una versión que dice Abba, Padre, que significa Abba, papá, papito, o como tú quieras decirle. Papito, estoy en una inmensa angustia. En una inmensa angustia, habrá dicho Él. Estoy en agonía, mi alma ya no puede más, como decimos nosotros. Mi alma ya no puede más. Pero Él ahí estaba. El Getsemaní, como dije yo, era un lugar de intimidad donde nos enseña a depender de la presencia de nuestro Padre. Dice, cuando más grande era la agonía, más intensamente Él oraba. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en agonía, en tristeza, en desesperación? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Por eso digo, depende de ti la actitud que tú tomes. ¿Vas a correr a tu amigo primeramente? ¿Vas a correr a los psicólogos? Está bien, porque Dios los ha puesto. ¿O vas a dejar a Jesús en último lugar? Como no te resultó como los demás, pues tengo la opción, Jesús. Te puedo decir que ve corriendo a los brazos del Padre. Porque Él está ahí, como lo hacía Jesús. Por eso Jesús para mí es una inspiración. Que cuando hay ese prensado, ese lugar de agonía, de tristeza, de angustia, Él dice que fue al lugar donde estaba su Padre, donde podía tener la comunión. Y hay algo que me gustó mucho, porque dice que también en el Getsemaní fue un lugar donde Él confesó sus emociones. Dijo, estoy intensamente triste. Estoy en agonía, estoy angustiado. Es un lugar donde hay confesión. Muchas veces te puedo decir que nos creemos superhéroes. Hombres, jóvenes, no te hagas el superhéroe. Humillémonos delante de Dios cuando hay algo en nuestro corazón, en nuestras emociones. No pasa nada, no vas a dejar de ser menos hombre o de menos mujer. Pero Jesús nos da una enseñanza que Él, siendo hombre, Él se humilló.
Él se postró, le dijo: Jesús, papá, mira, mi alma está angustiada, mi alma está triste. Él le dejó saber, aunque Dios lo conoce, pero Él también quiere que nosotros lo saquemos de nuestra boca. No podemos guardar, porque Él sabe y conoce nuestras emociones. Tenemos derecho. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Tenemos derecho a contarle lo que nos sucede. ¿O acaso tú no le cuentas a tus padres? ¿Sabes? Te puedo decir una cosa, que muchas veces le podemos contar las cosas a nuestro marido, o los hijos le pueden contar las cosas a los padres. Pero nosotros como padres vamos a saber hasta cierto límite que ellos nos permitan que nosotros sepamos. A veces un poquito más, porque conocemos nuestros hijos, conocemos el corazón hasta cierto límite. Pero no hay nadie más que pueda entrar a lo profundo del corazón que es nuestro papá, nuestro Padre, que Él conoce a perfección lo que hay en nuestro corazón, lo que nos aflige, lo que nos causa tristeza. Él lo conoce a profundidad. En el Getsemaní hay una parte aquí que dice: que se haga tu voluntad y no la mía. En ese Getsemaní, ¿tú aceptas la voluntad de Dios o tú quieres hacer lo que tú quieres? O hazlo tú, lo que te da la gana. Dice que Jesús obedeció. Padre, si quieres puedes pasar de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quieres hacer tu voluntad? En el momento del proceso es decisión tuya. Por eso dije, depende de tu actitud. ¿Quieres tomar la decisión de buscar ayuda por otros lugares antes de correr a los brazos del Padre? Es nuestra decisión. ¿Quieres hacer la voluntad aunque duela o quieres hacer lo que te dé la gana? ¿Sabes? Te puedo decir que cuando estamos llevados por emociones, en momentos de desesperación, en momentos de angustia, las decisiones que tomamos no es un buen momento para tomarlas, te puedo decir. Porque vas a tomar una decisión equivocada y luego van a venir consecuencias. Pero si nosotros le dejamos a Dios, obedecemos a la voluntad de Dios y esperamos ese proceso hasta que pase y que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer, luego nos vamos a gozar y vamos a decir: he conseguido la victoria. Pero depende de ti, tu actitud. Porque es necesario pasar por el Getsemaní. ¿Sabes por qué? Es necesario. Porque es el lugar donde va a definir tu historia. Así como Jesús definió la historia de la humanidad. Ese Getsemaní para nosotros. Todos atravesamos por un Getsemaní. A lo mejor algunos más, otros nunca. Y yo por eso decía: Señor, pero si la iglesia, algunos yo los conozco, están bien. No tienen. Pero te puedo decir que algún día tendrás que pasarlo. Y esta palabra a lo mejor hoy no es para ti, pero en algún momento te va a servir. Y acuérdate, no de mí, la palabra de Dios. ¿No? Padre, el sufrimiento que yo tengo, no voy a tomar decisiones por mi cuenta. Voy a esperar tu voluntad, lo que tú quieras hacer para mí. Es el lugar de prueba y el que comenzó en el Getsemaní y culminó con la victoria cuando Cristo resucitó. Comenzó por un momento de angustia, pero terminó en victoria. Y para terminar, ya, mira, yo no sé en qué momento tú estás hoy. Yo no sé cómo has venido, porque yo no conozco a todos los que están aquí. No sé en qué momento, tal vez hoy estás atravesando ese Getsemaní. Has venido a lo mejor angustiada, desesperada, buscando una respuesta. Has venido afligida. Tu alma que no puedes más con tu alma turbada, llena de tristeza, al punto de a lo mejor hasta querer morir. No lo sé, yo no conozco tu corazón, pero sí Dios lo conoce. Es necesario que tengas que pasar por eso. Acéptalo. Una amiga me dijo una vez, cuando estaba yo pasando por el proceso, me dice: abraza el proceso. A veces el proceso es tan doloroso que tú no quieres. Pero ¿sabes qué te puedo decir? Que es necesario. Porque
después del proceso, yo vi que he podido ayudar a muchas personas. Me costó el sufrimiento, pero imagínate, hoy en día a Cristo le costó el sufrimiento para que nosotros podamos disfrutar la salvación que Él nos dio. Le costó el sufrimiento, la agonía, la tristeza, la soledad, para que nosotros podamos disfrutar la salvación y podamos tener acceso gratis a la presencia de Él. Amén. Yo no sé cómo tú estás comenzando hoy, cómo has venido, pero te puedo decir una cosa: aprenda a depender de Dios en los momentos de prensado. No dependas de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus padres, del médico. No dependas de Él. Aprenda a depender del Padre, porque es el único que te conoce el corazón. Y como seres humanos todos cargamos con cosas, todos, nadie es excepción. Te puedo decir que nosotros que estamos aquí, que conocemos a Cristo, tenemos el acceso libre para ir delante de Él. Y si tal vez hay algún pecado que me está afligiendo y no puedo más con esto, el Señor nos dejó la herramienta. Arrepiéntete y Él te perdonará. Confiesa, háblalo. Señor, estoy en agonía, en angustia porque esto me pesa. Mi alma está entristecida porque he cometido algo y me duele. Si tú lo confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte. Pero que el sufrimiento no sea en vano en nosotros. Y me dio esta enseñanza me la dejó muy marcada en mi vida. Yo no sabía por qué venía a mi mente Getsemaní, pero yo no había prestado atención a todo lo que había pasado en ese momento, en ese lugar. Y venía, y en algún momento me sentí como Jesús. No al extremo como Él, porque nadie se va a comparar con lo que Él pasó, pero sí me sentí angustiada, mi alma angustiada, mi alma triste, sola, cuando a veces estaba mi familia, pero me sentía sola. ¿Y sabes lo que pasó? Que fui a los brazos de papá. Abba, Padre, papito, estoy aquí en esta situación, estoy así, estoy aquí, estoy angustiada, pero sabemos que está abierta la puerta para que tú entres. Está abierta. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta mañana. ¿Cuál es tu Getsemaní en esta mañana? ¿Cuál es? ¿Cómo has venido hoy? ¿Cómo has venido en esta mañana? Tal vez hoy estás bien, dice, pues yo no estoy pasando por nada, estoy bien. Pero te puedo decir que nadie está libre de los Getsemaní. Todo en algún momento tendremos que pasar por estos momentos de depresión, ansiedad, angustia, amargura. Pero tenemos a alguien que conoce los corazones a profundidad. Y lo único que yo te puedo decir y aconsejar, aunque la palabra ya lo dice, vete a ese Getsemaní. A lo mejor ahora no estás en el Getsemaní como un lugar de prensado, pero te puedo decir, antes que empieces a prensar, entra a Getsemaní y a tener comunión con Dios.